Hola a todos, mi nombre es Jason Rivera, soy vocero de la comunidad agrícola y ribereña de Apulo, eh, que hace parte de la cuenca media baja del río Bogotá. Y pues el día de hoy estaremos también en compañía de Esteban Avendaño, que es un profesional de la autoridad de la CAR y analista de datos ambientales. La problemática como tal, pues digamos que surge en torno a lo que es el río Bogotá, el cual nace en el páramo de Guacheneque y recorre cerca de 380 kilómetros hasta el río Magdalena. De ahí recibe aguas residuales de Bogotá y de otros 46 municipios. Y digamos que en este caso, en la cuenca media donde nos encontramos, el oxígeno disuelto, pues básicamente llega casi prácticamente a cero. Es decir, es un río básicamente muerto en esta zona. Por lo cual, la idea es que en esta mesa de diálogo eh, tratemos la temática de las problemáticas que hemos tenido, pues, de los episodios de dolores y la detección de cromo y coliformes en cultivos de la zona. Como vocero de la comunidad, vengo a exponer la crisis, donde llevamos, pues, años conviviendo con un río que dejó de ser un río. eh, Sus olores son insoportables y los análisis del distrito de riego confirmaron que efectivamente tenemos cromo y coliformes en nuestras hortalizas. Pues nosotros como tal regamos con esta agua del río en nuestros cultivos, entonces pues digamos que la pregunta acá viene a ser totalmente directa y es saber qué estamos comiendo y qué le estamos dando a nuestros hijos. Este no es un problema únicamente del agua, dado que cuando se riega con esa agua, los metales pesados como el cromo se acumulan progresivamente en el suelo y en los tejidos de los cultivos. Esto tiene un término técnico que es bioacumulación y pues no desaparece simplemente con más agua. Además, los coliformes fecales que vienen con el agua contaminada generan enfermedades gastrointestinales, y pues claramente los más vulnerables a este tipo de enfermedades son los niños. Y pues aparte también el olor que respiramos en el aire también, pues digamos que esta contaminación afecta a tres medios al tiempo, como ya lo acabamos de mencionar. Entonces, en este orden de ideas, pues esto es ya una cuestión de justicia ambiental y pues quienes vierten en el río siguen produciendo y de alguna manera nosotros las comunidades somos los que pagamos las consecuencias, río abajo. Así es, Jason. Tus datos coinciden con los nuestros, pero me gustaría explicarte qué está pasando bajo el agua porque entender el mecanismo es la base para resolverlo. En primer lugar, tenemos el ciclo del oxígeno y del carbono. En este punto podemos decir que el río recibe una gran cantidad de materia orgánica. Las bacterias utilizan el oxígeno para descomponer este tipo de materia, pero al ser tanta la cantidad que entra al río, llega un punto en el que el oxígeno cae a niveles tan bajos como cero que el proceso se vuelve un proceso anaeróbico. En este punto se generan eh, residuos, elementos como el metano y el sulfuro de hidrógeno que generan los olores que ustedes pues están percibiendo. Además se generan gases de efecto invernadero, entonces en este punto el problema del agua ya deja de ser netamente de agua, sino que se vuelve también un problema del aire, de contaminación de aire. Perfecto, Esteban, muchas gracias por la claridad. Sin embargo, pues el hecho de entender el ciclo biogeoquímico, pues de alguna manera no nos quita el plomo que estamos comiendo en nuestros platos. Tenemos suelos con bioacumulación de metales pesados y agua con carga de coliformes pues que supera los límites permisibles para riego. Hay una sentencia que de hecho ordena descontaminar el río desde hace más de una década, pero pues la realidad es que seguimos así. Nosotros no podemos seguir esperando otros 10 años a que siga pasando el tiempo y no se solucione nuestra situación. Tienes toda la razón, Edison, y lo asumo con responsabilidad. Aunque la sentencia de Estado nos obliga, mientras el alcantarillado no esté completo y mientras las industrias no traten el problema desde la fuente, las plantas que tratan el agua del río no son suficientes. El principio que nos debe guiar es el principio de la precaución, es decir, que si sospechamos que el agua puede estar contaminada, deberíamos restringir o suspender el uso de este agua y no esperar a utilizarla y después mirar los resultados. No vinimos a justificar la demora, sino que vinimos a comprometernos con toda la comunidad. Es por eso que yo propongo salir de aquí con un plan de ataque en varios frentes. El primero de ellos es tratar el agua del río Bogotá desde su nacimiento, es decir, cerca de Villapinzón.
Si tratamos el problema del cromo en este punto, evitamos que este elemento viaje a través de todo el cauce del río y, en primer lugar, mejoramos la calidad del agua y, en segundo lugar, evitamos que sus tierras sean contaminadas por este elemento y puedan producir alimentos de mejor calidad. En segundo lugar, propongo un plan de saneamiento articulado, es decir, tratar de conectar las diferentes PETAR con el sistema de alcantarillado de los pueblos y comunidades cercanas al río para reducir los niveles de fósforo, nitrógeno y devolverle oxígeno al río. Esto, pues como ya lo hemos comentado, traería grandes beneficios tanto para la vida del río como tal, como para pues, los usos que después se le dan al agua con el agua del río. Perfecto, y también es importante que esas soluciones lleguen al territorio. Como tercera medida, también la idea también sería buscar soluciones basadas en la naturaleza, generar humedales artificiales en la ribera que de alguna manera sirvan para que se filtren los nutrientes y los metales, recuperen el hábitat y pues de paso nos den un espacio comunitario también a nosotros. También respecto a lo que hablamos como una cuarta medida, pensaría yo que es importante que se tenga un riego seguro y suelos sanos. ¿Cómo? Monitoreando el agua de riego con alertas, suspensión cuando no se apta y fitorremediación de los suelos con cromo para volver a cultivar sin miedo. Quinto, economía circular, es decir, capturar el metano de las plantas y convertirlo en un biogás, es decir, generar energía a partir de un elemento contaminante del aire como recurso. Y sexto y último punto, y creo que este es el corazón de todo, datos y gobernanza abiertos. Nosotros queremos proponer una red de monitoreo donde se generen tableros con información en tiempo real y donde la gente y las comunidades puedan consultar esta información donde y cuando quieran. Entonces queremos que el análisis de datos deje de ser un tema, entre comillas, tabú para las personas o muy difícil y se convierta en una herramienta que las personas puedan utilizar y que sirva como herramienta para detectar alertas tempranas o para tomar decisiones compartidas entre la comunidad y los expertos que pues manejen la información. Exactamente, eso es lo que pedimos, decidir con nosotros y no por nosotros. El río es un derecho y no es una alcantarilla para que todos viertan sus desechos. Y pues básicamente el futuro de este territorio depende de si somos o no capaces de actuar hoy con datos, con ética y pues sobre todo con voluntad política real. Y agradezco mucho el espacio que tuvimos. Creo que ya con estos puntos y estos compromisos podemos dar claridad sobre la temática y los puntos que realmente debemos abordar para solucionarla.